compartimos una palabra de la Biblia, un momento especial. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Le damos gracias a Dios, gracias porque podemos todavía de este lado del mundo estar hablando su palabra, estar leyendo la Biblia. Cuántos cristianos que están siendo condenados, que están siendo perseguidos por llevar la verdad, la palabra del Señor. Te invito a que vos que podés, si tenés tu Biblia a mano, puedas seguir la lectura conmigo en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos en el Nuevo Testamento, luego de los hechos de las cartas, de los evangelios, los hechos de los apóstoles, y allí tenés Romanos. Entonces vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, Señor. Pon palabras en mí, trae entendimiento, discernimiento, y que cada uno, Señor, estemos recibiendo este consejo, esta enseñanza, Señor, y que podemos vivir conforme tu voluntad y hablar conforme tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Romanos capítulo 8, hablando de la carne y del espíritu. Y hablemos un poquito de nosotros, los seres humanos. Nosotros que somos cuerpo, alma y espíritu. Así estamos conformados, ¿sí? Desde que somos, desde que nos concibe nuestra mamá en el vientre de la madre, así estamos y así vivimos todas nuestras vidas. Todo depende de nosotros, cómo elegimos vivir, cómo escogemos transitar en este mundo. Y nosotros para eso necesitamos tener conciencia de lo que hacemos, ¿no es cierto? Ya cuando somos niñitos, que empezamos la escuela, yo creo que ya empezamos a tener conciencia claramente de nuestros actos, conociendo el bien y el mal. Y allí podemos estar definiendo también a quién queremos seguir. Si queremos seguir las cosas de la carne, las cosas que este mundo tiene, que son tan atractivas aparentemente, ¿no es cierto? Porque vivimos dentro de un envase, ¿sí? Yo siempre digo, vivimos dentro de este envase de carne, y cómo te atraen las cosas de este mundo. Pero el Señor nos llama y nos requiere, entonces nosotros tenemos que tener entendimiento y decir, a ver, ¿a quién quiero agradar yo? ¿A quién quiero agradar? Si yo quiero agradar a las cosas del mundo, imposible, porque siempre alguno va a quedar desconforme. Nunca podemos agradar a todos, pero si somos sabios, vamos a estar escogiendo agradarle al Señor, y vamos entonces a estar viviendo conforme el Espíritu, y ahí sí que vamos a poder estar cumpliendo con la ley, aquellos 10 mandamientos que el Señor le dejó a Moisés.
son terribles para cumplir y según como vos lo mires, ¿no es cierto? Porque aquí lo está diciendo. En el versículo 7 de Romanos 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque cuando vos estás que decidís, bueno, yo voy a vivir conforme a la carne, esto es nuestro libre albedrío, esta es la libertad que tenemos cada uno de nosotros de decidir conforme qué nosotros queremos vivir en este mundo, cómo queremos pasar las cosas aquí en este mundo, cómo queremos vivir nuestra vida. Entonces, si vos estás viviendo conforme a la carne, es imposible llevar adelante estos mandamientos, ¿sí? Y en cambio, si vos querés vivir conforme al Espíritu, conforme a Dios, para agradarle al mismísimo Dios poderoso y al Creador, vos decidís, ¿sí?, que en tu espíritu esté morando y habitando el Espíritu de Dios, que sea el Espíritu con mayúsculas, ¿sí? Y decidís abandonarte en los brazos de Dios. Vos decidís. ¿Cómo? Una sencilla oración, abandonándote, pidiéndole perdón al Señor. Todos, absolutamente todo ser humano somos nacidos en pecado. Todos, absolutamente todos, salvo uno que nació sin pecado. Ese fue el mismo Dios hecho hombre en la figura de Jesús. Solamente Él nació sin pecado, Adán y Eva, que fueron los primeros pecadores, pero después de ellos todos nacimos con pecado. Y entonces vos te tenés que realmente sentir de lo profundo de tu ser y decirle: perdóname, Señor, por todos mis malos caminos, por todos mis pecados, en el nombre de Jesús, que por eso Dios se hizo hombre, para que en el nombre de Jesús todo lo que nosotros pidamos nos sea concedido. Y si vos le pedís perdón, Dios es fiel para perdonarte, porque también lo dice en su palabra. Entonces, desde lo profundo de tu corazón, vos pedile perdón al Señor y abrí tu corazón y decile: Jesús, te recibo en mi corazón como el único Dios, abandonando toda práctica religiosa, que Dios tampoco se agrada. Solo recibís a Jesús en tu corazón, y allí le pedís que te anote en el libro de la vida. Y si vos tenés un ratito, no dejes pasar de este día, y arrodíllate, encerrate en tu habitación y vas a ver la diferencia. No interesa la clase social, la condición que vos tengas. No podés en tu habitación porque quizás tenés un hogar que es muy chiquito, que hay muchos, que vos estás compartiendo. Bueno, en algún lugar te apartás, en algún lugar donde vos encuentres ese momentito donde vos puedas conectarte con Dios, y abrir sinceramente tu corazón y decirle: perdóname, Señor, te recibo como mi único Dios. Conectate con Dios. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Quédate allí, hablando y charlando con este Dios todopoderoso en el nombre de Jesús. Quizás no sientas la diferencia, pero al día siguiente vos vas a ver cómo entra un gozo distinto, un gozo de vivir, cómo tus ojos habrán cambiado de anteojos, ¿sí? El cristal con que vos mirás esta vida, vas a ver la diferencia y vas a tener el mismo trabajo, vas a tener las situaciones, pero vas a ver con los ojos de Jesús, y ahí vas a sentir esa necesidad de acercarte a otros que también sientan ese gozo de vivir y esa plenitud de vivir conforme al corazón de Jesús. Vale la pena en estos últimos tiempos donde Cristo viene a buscar a su iglesia, donde Cristo vuelve a buscarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque vos recibiste a Jesús en tu corazón, entonces Él se viene a buscar a sí mismo y nosotros estaremos yendo. Él como viene en una nube, ¿sí?, con voz de trompeta. No lo digo yo, lo dice en el libro del Apocalipsis. Y vamos a estar, durante toda la mañana vamos a estar charlando de esto, porque es tan inminente
la llegada de Jesús a buscar a su pueblo, que no quiero que vos te quedes, no quiero que vos estés confundida viviendo en este mundo, porque es tanto el gozo de vivir con Cristo en nuestros corazones que vale la pena seguir a Cristo. Además vale la pena irse en ese viaje por toda la eternidad, volar al encuentro de Jesús en las nubes por toda una eternidad, porque los que se quedan, muchísimos quedarán para perecer, y algunos luego sí serán rescatados. Pero vos que tenés la posibilidad de irte en primera fila, haz un esfuerzo, no esperes a que el momento que Jesús pase y digas, uy, yo me quedé, y ahora sí, si vos te quedaras, quizás puede ser que tengas la oportunidad, pero ¿para qué desperdiciar esta gracia tan grande que tenemos en este momento, este evangelio de gracia que estamos viviendo, y tener la oportunidad de irse a vivir una eternidad con Jesús? Porque la otra eternidad es un lago que arde tormento, fuego y azufre. Ay, mucho no se habla de eso, claro, porque cuando vivimos en la carne, pasan hay uno que es el que nos está poniendo los anteojos, una ceguera espiritual, para que nosotros no nos demos cuenta de que eso es lo que nos va a pasar. Pero cuando vos abrís tu corazón, el Señor se encarga de abrir tus ojos espirituales, y el Señor se encarga absolutamente de todo en tu vida. De todo lo que vos le entregues, eso va a estar dándote el Señor. Anímate a abrir tu corazón y decirle, no puedo más, esta vida así no me funciona. Anímate, porque vale la pena vivir para Cristo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8, versículo 6. Ocupate del Espíritu. ¿De cuánto? De todo. Velad y orad. En cuanto en todo tiempo. Ocúpate, la decisión es tuya. Hoy puede ser el primer día del resto de tu vida. Ya desde temprano que estamos hablando de que vale la pena de servir al Señor, vale la pena abrir nuestros corazones y ver realmente el cambio, y vale la pena apartarse de toda religiosidad y darse cuenta de que Cristo es el mismísimo Dios hecho hombre, que viene a buscar a su pueblo, de este Dios triuno, Dios, Jesús y Espíritu Santo puede estar habitando dentro de tu ser. Nosotros también somos tripartitos, carne, alma y espíritu. Vivimos en esta carne a causa del pecado. Tenemos que quebrar este alma para llegar al espíritu, y para que este espíritu sea lleno del Señor. Cuando vivimos sencillamente solo en la carne, es casi imposible llegar al espíritu. Pero cuando nosotros disponemos, nosotros tenemos la libertad de disponer, decir, bueno, yo quiero que sea el mismo Jesús que habita en mí. Allí vas a estar entonces vos encontrándote con Jesús. Este alma se va a quebrar para que el espíritu comience a florecer, y vas a ver la diferencia, porque vale la pena. Vas a ver cómo sencillamente, por el amor que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros, que Él nos ha escogido, vos vas a poder vivir y cumplir con todos los mandamientos sin ningún inconveniente, porque es el mismo Dios el que va a estar habitando dentro de vos. Como también ejercitando, abandonando tu yo, dejando tu yo de lado, y diciendo, no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. No vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Y vas a ver cómo este Cristo cada día se hace más grande, vos no te vas a dar cuenta, y cómo ese cambio se va a notar, cómo las personas te van a decir, ¿qué te pasó? Sí, lo de adentro, cambiamos de adentro hacia afuera. Cristo dentro nuestro es el cambio. Cristo dentro nuestro es el que nos hace que nosotros podamos cumplir la ley
y que nosotros vivamos lejos del pecado. Vos que conociste a Jesús, vos que hiciste esta declaración de fe, vos que quizás estás yendo a una iglesia y te estás dando cuenta que algo no está pasando dentro de vos. Bueno, volvé a hacer un reconcilio con el Señor y decirle: no vivo más yo, Jesús, sino Cristo vive en mí. Y vas a empezar por obediencia a vivir conforme a la voluntad del Señor. Vas a ver cómo de adentro hacia afuera este cambio se está produciendo y vos vas a ver cómo tu exterior también va a estar cambiando. No vivo más yo, sino Cristo vive en mí, y vas a ver cómo vas a estar viviendo conforme a la voluntad de Dios. Dios es el mismo, Dios no cambia, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿sí? Entonces no busques si es moda, si no es moda. Busca agradar a Dios y después vas a ver cómo el resto de las personas te van a estar mirando y se van a estar agradando. Vale la pena vivir para Cristo, vale la pena vivir en el Espíritu, porque nada es gravoso. Cuando algo se te empieza a molestar de la carne, vos te pones a vivir en el Espíritu y el Señor se encarga de que no sea gravoso, y no te sea pesado el andar en este mundo. Vale la pena vivir en el Espíritu. Va a cambiar tu manera de hablar, va a cambiar tus actitudes, va a cambiar tu manera de ser. Quizás a muchos les va a molestar, pero vale la pena vivir para Dios, porque sencillamente estás comprando también un ticket para que en aquel día estás comprando el boleto y el pasaje de ida sin retorno. Una ida sin retorno por toda una eternidad con Cristo Jesús. Vale la pena. Toma la decisión y probá. Siempre se puede volver atrás, ¿sí? Pero no sea que te pase como la esposa de Lot, que cuando Dios mandó al ángel para que ellos pudieran salir de ese tormento que iba a acontecer, ellos corrieron por sus vidas, salieron de esa ciudad, Lot con sus hijos, con su esposa, y ella le dio lástima y quiso mirar para atrás y se convirtió en estatua de sal, y ahí quedó paralizada. Pero bueno, yo te estoy diciendo para vos que quizás te ha pasado esto, todavía tenés vida en abundancia, dice el Señor, para todos los que anduvieron en mi camino y quedaron paralizados a causa de mirar para atrás. Levanta tu cabeza y vuelve a caminar, porque hoy mi gracia es abundante para todos ustedes y hay perdón para todos. El Señor hoy abrió las puertas de los cielos, recibiéndonos a todos en nuestros corazones, en nuestros espíritus, a todos que de todo corazón le estamos abriendo nuestras vidas a Él y decimos: no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Vale la pena caminar con Jesús tomado de la mano, sin mirar para atrás y mirando todo lo que Él tiene para nosotros. Vale la pena vivir en obediencia y tener todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la palabra del Señor. Y el Señor, en la primera de carta a los Corintios, versículo 10, también allí está diciendo, capítulo 10, versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Capítulo 10, Primera Corintios capítulo 10, versículo 13, un versículo también para estar guardando en tablas de nuestros corazones. Pero hoy el versículo que vamos a guardar es Romanos capítulo 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocúpate del Señor, vale la pena ocuparte de Jesús, abandonando todo. El mismo Espíritu te va a dar entendimiento, y lo que Él te pida que abandones, déjalo, porque Él te va a multiplicar en todo. Si son cosas materiales, ni te cuento todo lo que Él te va a dar. No dudes en abandonar lugares donde vos estás transitando, que sabes que está mal. No lo dudes en abandonar todo eso y seguir solamente
a Cristo. Vale la pena porque tenemos toda una eternidad. Y sabes que Él está pronto, ha acortado los tiempos. Yo meditaba ayer que nuevamente se escuchó a profeta hablando, diciendo, se han acortado los tiempos. Y yo decía, y sí, porque en verdad estamos viendo tanta maldad que se han acortado los tiempos para que nosotros podamos soportar, ¿sí? El Señor diciendo, junto con la tentación, Él manda una salida, ¿sí? Y está terrible este mundo y Él manda una salida. La salida es el mismísimo Jesús que viene a buscar ese pueblo. Vení, formá parte de este pueblo para irte junto con Cristo en las nubes a morar por toda una eternidad. Vale la pena servir a Cristo. Vos te estoy invitando a que vos puedas abrir tu corazón. Gracias, Padre, en este día y en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú nos amas, Señor, y nunca nos dejas confundidos. Y tú siempre nos das la salida. Gracias, Señor.